¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas acercarte a lo que deseas, más se aleja? Que mientras más te esfuerzas por ser visto, por ser escuchado, por ser amado, más invisible te vuelves. Hay una fuerza antigua, una ley no escrita que rige este juego silencioso, una presencia que no necesita gritar para ser obedecida, ni mendigar para ser amada. Y sin embargo, pocos la comprenden, porque no se enseña en libros, ni se revela en los espejos del ego. Y si el verdadero poder no estuviera en pedir, sino en callar, y si el silencio no fuera ausencia, sino una invocación sagrada. Nos han dicho que debemos manifestar con palabras, que el universo responde al grito de nuestros deseos. Pero ¿qué si eso fuera solo una máscara? ¿Qué si lo que en realidad atrae no es el ruido, sino el vacío que se deja sentir? Jung lo sabía. Lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Tal vez no estás atrayendo poco porque no sabes pedir, sino porque no has aprendido a contener, a ser un imán en lugar de un cazador, a encarnar la presencia que hace que todo gire a su alrededor, sin moverse un centímetro. El silencio del que hablo no es pasividad. Es un lenguaje oculto que opera más allá de las palabras, como los símbolos que emergen en los sueños, como los arquetipos que susurran desde el inconsciente colectivo. Es la mirada que desarma, la energía que convoca sin prometer. El verdadero poder es magnético, no explicativo. Y quien comprende esto deja de buscar validación, porque se convierte en la respuesta que los otros no sabían que buscaban. ¿Cómo se alcanza ese estado? ¿Por qué hay personas que parecen atraerlo todo sin pedir nada? Detrás del aparente misterio hay una estructura psíquica, una alquimia emocional que pocos están dispuestos a atravesar, porque requiere más que técnicas, exige una muerte simbólica. Dejar atrás la necesidad compulsiva de ser reconocido, abandonar el clamor interno del niño herido. El silencio auténtico nace cuando el alma ya no necesita justificar su presencia, y es entonces, solo entonces, cuando el mundo empieza a girar hacia ti, sin que levantes la voz. Pero cuidado, no confundas quietud con estancamiento. Lo que parece pasividad a veces es el preludio de una transformación radical. Este viaje no es para los que quieren respuestas rápidas, es para los que están dispuestos a ser desarmados, a entrar en un espacio donde el deseo deja de ser ruido y se convierte en imán. Y ahora, mientras sientes cómo estas palabras resuenan en algún rincón olvidado de tu memoria, pregúntate, ¿y si el secreto de tu atracción no está en lo que haces, sino en lo que callas? Hay algo en ti que aún no has tocado, una frecuencia que no se emite con palabras, ni se capta con los oídos. Es más antiguo que tu nombre, más profundo que tus heridas. Pero para llegar ahí, primero tendrás que callar, de verdad. No un silencio de boca cerrada, sino un silencio que nace cuando el ego se rinde. Porque mientras sigas hablando desde el miedo, desde la urgencia de ser elegido, el universo te escuchará como se escucha a un niño perdido en la multitud. Con ternura, sí, pero sin dirección. ¿Te has preguntado por qué a veces das tanto y recibes tan poco? ¿Por qué tu presencia no cambia la atmósfera de una habitación? No es porque no valgas, es porque no estás alineado con tu poder invisible. El verdadero magnetismo no se construye, se revela cuando dejas de mendigar lo que ya eres, y es ahí donde comienza el desgarro, porque para atraer sin pedir, necesitas atravesar el vacío de no necesitar. ¿Estás listo para perderlo todo? Para que ya no te importe si te eligen, si te aplauden, si te devuelven. El silencio poderoso es el que nace cuando ya no tienes nada que demostrar. Cuando te miras al espejo y ya no buscas aprobación.
Esa mirada que no ruega, que no exige, que no intenta seducir, y sin embargo, atrae, no porque se esfuerce, sino porque emana verdad. Jung lo decía con otras palabras: aquello que proyectamos desde la sombra, tarde o temprano nos gobierna. Y mientras sigas hablando desde tu herida, estarás atrayendo desde la carencia. Tu silencio no puede ser un truco, tiene que ser una metamorfosis, pero no confundas silencio con ausencia. El alma silenciosa puede ser un fuego oculto, una tormenta que no hace ruido, pero arranca raíces desde lo profundo. Es una danza invisible entre el deseo y la rendición. A veces, lo que más deseas se manifiesta cuando dejas de buscarlo con desesperación, como el ciervo que huye cuando lo persigues, pero se acerca cuando te sientas en la quietud del bosque. Hay una inteligencia en el universo que no responde al control, sino a la resonancia. Si vibras desde la falta, atraerás más carencia. Si te anclas en tu centro, sin necesidad de llenar ningún vacío, todo comenzará a orbitar a tu alrededor como atraído por una gravedad invisible. Esa es la ley del silencio. El poder real no hace ruido. No necesita aplausos, ni testigos, ni escenarios. Su escenario es el inconsciente de quienes lo rodean. Lo sienten sin saber por qué, lo buscan sin saber qué buscan. Y tú, ¿te has dado cuenta de cómo te vuelves invisible cuando más te esfuerzas en brillar? ¿Cómo tu energía se dispersa cuando intentas convencer, explicar, demostrar? Es un juego cruel, porque nos enseñaron a hablar para ser amados, a pedir para recibir, a gritar para existir. Pero el alma no responde a gritos, responde a vibraciones, a lo que eres cuando nadie te mira, a lo que emites cuando ya no actúas para gustar. Esa es la alquimia, convertir tu silencio en presencia. El silencio es incómodo al principio, es una renuncia, te arranca los escudos, te obliga a quedarte solo con tu sombra. Pero si resistes esa primera muerte, algo comienza a despertarse. No eres tú quien llama al mundo. Es el mundo el que empieza a girar hacia ti. Personas, oportunidades, sincronicidades. No porque las busques, sino porque ahora emanas coherencia, como un faro que no grita, pero guía, como una montaña que no se mueve, pero transforma el clima a su alrededor. Así actúa el poder del silencio. Te convierte en un punto de gravedad. No necesitas hacer nada, salvo ser. Y cuando por fin comienzas a habitar ese espacio, descubres que atraer sin pedir no es un truco, es una consecuencia de estar en paz con tu vacío, de no necesitar llenar ningún hueco, ni que nadie te complete, ni que nada te valide, y entonces ocurre lo inexplicable. Las puertas se abren, las miradas cambian, el aire se vuelve distinto, porque ya no estás forzando al mundo a verte, estás permitiendo que te reconozca. El silencio se ha vuelto identidad, y esa identidad ya no es un personaje, es tu esencia, pero incluso aquí hay una trampa, porque el ego puede disfrazarse de silencio, puede hacerte creer que has dejado de pedir, cuando en realidad solo has aprendido a pedir de forma más sutil. Obsérvate. ¿Desde dónde estás emitiendo tu energía? ¿Desde la calma o desde la estrategia? ¿Desde la rendición real o desde un acto camuflado de control? El universo no responde a lo que finges, sino a lo que eres. Y el silencio solo es poderoso cuando nace desde la honestidad más cruda. La mayoría no quiere llegar hasta aquí porque exige atravesar la cueva donde viven todos los gritos que nunca salieron. Todas las veces que fuiste ignorado. Todos los no que tragaste sin procesar. Por eso el silencio que transforma no es cómodo, es un incendio sin humo, pero en ese incendio se forja tu magnetismo. Te vuelves denso, ineludible, presente.
Y lo curioso es que cuanto menos dices, más impacto generas, porque ahora cada gesto, cada mirada, cada ausencia habla en tu nombre. Y aquí llegamos al umbral más peligroso, cuando empiezas a atraer sin entender cómo, cuando el mundo se te acerca no por lo que haces, sino por lo que vibras. Es entonces cuando la mente quiere tomar control, quiere intervenir, quiere convertir ese flujo en fórmula, pero el silencio no se convierte en técnica, no se enseña, solo se encarna. Y mientras más intentes apropiarte de él, más se escapa. Solo permanece cuando no lo usas como herramienta, sino como verdad. ¿Estás dispuesto a vivir así, sin garantías, sin estrategias, sin necesidad de pedir? Porque ahí es donde todo comienza. Y todo se pierde si no lo sostienes. Toda manifestación que no nace desde el silencio verdadero es ruido disfrazado. Atraer sin pedir no es un privilegio de unos pocos. Es el destino inevitable de quienes se vacían sin miedo, quienes se miran al abismo sin pestañear, quienes renuncian a controlar el resultado, porque al final el verdadero poder no consiste en convencer al universo, sino en resonar con él. Y quizás, solo quizás, ese silencio del que hablamos no sea solo una técnica para atraer. Quizás sea el lenguaje original del alma, lo que éramos antes de ser palabra, antes de ser idea, antes de ser deseo. El regreso al hogar interior, donde nada falta, porque nada se exige. ¿Te atreves a recordar quién eras antes de necesitar ser escuchado? Todo en la naturaleza obedece a una ley de atracción silenciosa. El sol no le pide a las flores que se abran, simplemente brilla. El río no exige al mar que lo reciba, simplemente fluye. Y sin embargo todo llega a su tiempo. ¿Por qué tú habrías de ser distinto? Quizás llevas toda tu vida hablando cuando debiste estar escuchando, persiguiendo cuando debiste estar esperando. Tal vez la única razón por la que lo que deseas no ha llegado es porque aún estás demasiado ruidoso por dentro, pero ese ruido no se calla con más ruido, se disuelve en presencia, en el arte invisible de estar sin interferir, de habitar tu energía sin necesidad de proyectarla. Jung lo entendía. Lo que no se transforma en conciencia se repite como destino. Y si hoy repites el patrón de no recibir, de ser ignorado, de no ser elegido, tal vez es porque aún no has aprendido a contener tu deseo en el cáliz del silencio. No el silencio del que espera, sino el del que ya no necesita. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya está en camino, pero no puede encontrarte porque estás corriendo demasiado, porque haces tanto ruido que ni tú puedes escucharte. ¿Qué pasaría si simplemente te detuvieras, si dejaras de empujar, si dejaras de pedir, si simplemente existieras con tanta intensidad, con tanta verdad, que la vida no tuviera otra opción que venir hacia ti? No estás aquí por casualidad. Estas palabras no son una coincidencia. Algo dentro de ti las reconoció antes de entenderlas. Porque el alma no aprende por lógica, recuerda por resonancia. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. No para entender con la mente, sino para recordar con el cuerpo, que tu poder nunca estuvo en lo que decías, ni en lo que pedías, sino en lo que siempre fuiste, cuando por fin te callaste. Tal vez ahora lo comprendas. El silencio del que hablamos no es vacío, es continente. No es ausencia, es un útero simbólico donde todo lo que ha de nacer se gesta en secreto. Has caminado por los bordes de ti mismo, escuchado el eco de tus viejas urgencias y sentido como algo en tu interior se ha detenido. No como quien se rinde, sino como quien se recuerda. Porque el verdadero poder no hace ruido al llegar, solo transforma sin pedir permiso. Durante toda esta jornada, algo invisible ha estado operando. No fue lo que viste ni lo que escuchaste, fue lo que se removió por dentro.
La sensación de que ya no necesitas empujar para avanzar, ni suplicar para merecer. Lo que realmente atrae no se fuerza, se encarna, y ahora lo sabes, aunque aún no sepas cómo decirlo. Es una certeza suave, como una brisa que no empuja, pero te cambia de dirección. Quizás ya empezaste a percibirlo. Ese magnetismo silencioso del que hablamos no se aprende, se recuerda. Estuvo contigo desde antes del miedo, antes del personaje, antes de las máscaras. Lo que hiciste aquí no fue aprender una técnica, fue desenterrar una verdad enterrada bajo capas de ruido. Y aunque sigas sin tener palabras para explicarlo, algo en ti ha cambiado de frecuencia. El mundo que antes te ignoraba comenzará a responderte sin que lo llames. Las puertas que se cerraban comenzarán a abrirse sin que golpees. No porque ahora seas mejor, sino porque por fin eres tú. Y tú, cuando estás completo, no necesitas convencer. Basta con existir en presencia. Eso sí que no puede ser ignorado. Volverás a tu vida cotidiana, sí, a tus rutinas, a tus vínculos, a tus dudas, pero ya no serás el mismo, porque ahora hay un silencio dentro de ti que no es vacío, es dirección. Ya no necesitas gritar para ser visto, ya no necesitas pedir para recibir. Has recordado el arte ancestral de atraer desde el centro, y ese arte no se olvida, y si alguna parte de ti aún duda, aún intenta racionalizar lo que sintió, está bien, déjala, porque el alma no necesita entendimiento para transformarse, necesita permiso, permiso para soltar, para confiar, para volver a la raíz. Lo que comenzó como una búsqueda externa termina como un reconocimiento interno, y eso ya nadie te lo puede quitar. Ahora te invito a observar el mundo en silencio, a mirar sin buscar, a estar sin exigir. Solo observa qué se mueve cuando tú dejas de empujar, qué aparece cuando tú dejas de forzar, porque la verdadera abundancia no responde a tu urgencia, responde a tu coherencia, y tu coherencia nace cuando lo que piensas, sientes y emites ya no se contradice. Recuerda esto. Lo que no nace desde la quietud, muere en el ruido. No necesitas más esfuerzo, no necesitas más estrategias, solo necesitas habitarte por completo, sin pedir permiso, sin necesidad de ser aprobado, sin miedo a no ser elegido, porque el alma que se encarna en silencio brilla sin quererlo. Y cuando llegue la duda, cuando el ruido del mundo intente envolverte otra vez, solo recuerda esta imagen. Un árbol inmenso en mitad de un bosque. No pide que lo miren, no corre detrás de la luz, solo está. Y aún así, en todo gira a su alrededor. Ese árbol eres tú cuando por fin te callas. Si estas palabras resonaron contigo, si algo dentro de ti despertó aunque aún no tenga nombre, te invito a formar parte de esta transformación. No por moda, no por rutina, sino porque sabes que algo sagrado ha comenzado a moverse. Suscríbete, comparte esta experiencia con quienes aún no han recordado su poder, y déjanos un comentario con el silencio que ahora habita en ti, porque en este espacio todo lo invisible importa.